Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto saludarlos y compartir con ustedes una vez más la bendita palabra de nuestro Señor. Hoy quiero llevarlos al libro de Éxodo, capítulo 13, y vamos a leer versículo 1 al versículo 10 para irlo atesorando en nuestro corazón. Y nos dice así la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová se hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin levadura, sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura, en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Hermanos, pensando en la palabra del Señor, en estos versículos de la palabra del Señor, hoy quiero compartir. Perdone, pastor, ¿qué cita dio? Éxodo capítulo 13, versículo 1 al 10. Gracias, hermano. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, pensando en estos versículos de la palabra del Señor, sobre la advertencia de la levadura. Sobre este tema quiero compartir con ustedes. La levadura en nuestros tiempos contemporáneos se usa para fermentar y para levantar la masa. Nosotros, de alguna manera, máxime los panaderos, conocen el uso práctico de lo que es la levadura. Y en el Antiguo Testamento, pues también se hacía de alguna manera eso con la masa para que pudieran dar el uso que ellos necesitaban. Pero hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre la advertencia de la levadura. ¿Y cuál es la primera verdad que nosotros podemos encontrar sobre la advertencia de la levadura para tener las ideas completas que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos? En primer lugar, hermanos, la primera verdad que nos puede enseñar la palabra de Dios es aprender de su uso que se dio en el Antiguo Testamento. Su uso en el Antiguo Testamento, tenemos varios versículos de la palabra del Señor para que nosotros podamos notar por qué razón, cuál fue el propósito del por qué Dios prohibió la levadura al pueblo de Israel para ciertos ritos, para ciertos eventos. Entonces, Éxodo capítulo 12, versículo 15 nos dice: 7 días comerás panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Había una advertencia para aquellos quienes
no querían obedecer las palabras de nuestro Señor Jesucristo que se le dio a Moisés. Cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 12, versículo 19, nosotros nos damos cuenta que también abarca otra área. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Había advertencia para los judíos, pero también para el extranjero. En Éxodo capítulo 13 y versículo 7 también nos ayuda a ampliar esta idea. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura y no será contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. En épocas bíblicas se usaba para ello un trozo de masa agriada. La levadura estaba prohibida en las ofrendas que habían de ser consumidas sobre el altar. Pero pensando en esto, en nuestra mente tiene que conectarse el propósito, la razón. Y el libro de Éxodo en su capítulo 7 y versículo 13 nos empieza a dar algunos detalles para que nosotros aprendamos sobre la advertencia de la levadura. Y la primera verdad que nos enfoca la palabra del Señor es su uso en el Antiguo Testamento. ¿Con qué propósito Dios estaba prohibiendo esto al pueblo de Israel? Dice Éxodo capítulo 7 y versículo 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Era como un recordatorio para ver lo que pasó en el corazón del que estaba enfrente del pueblo de Egipto, representando al pueblo de Egipto, para que ellos se acordaran toda la experiencia negativa, mala, de esclavitud, de azote, de sufrimiento, para que ellos pudieran acordarse de esa forma de vida que no era agradable delante de Dios, pero que era un enfoque espiritual para que ellos también recordaran de que también se alejaron de lo que era la voluntad del Señor, agradable delante de Dios, para poder meditar que de alguna manera ellos eran esclavos del pecado. Y Éxodo en su capítulo 23 y versículo 17 nos dice: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Durante la Pascua los israelitas no debían ni consumir pan con levadura, ni aún tener levadura en sus casas, bajo de pena de ser cortados de su pueblo. Tenían que morir aquellos que desobedecían. Ello era también un recuerdo de la salida de Egipto, por cuanto los israelitas se llevaron la masa sin fermentar. La insipidez de este pan sin levadura les serviría de recordatorio de las aflicciones vividas en Egipto. Cuando nosotros vemos Éxodo capítulo 12, versículo 34, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. No les dio tiempo ni siquiera de pensar en lo que era la levadura. Éxodo 12:39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado. Porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Esta es la idea que tenemos en Éxodo capítulo 12, versículo 39. Pero notemos cómo lo define y lo describe Deuteronomio en su capítulo 16 y versículo 13. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, el pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Hermanos, cuando nosotros vemos la experiencia del pueblo de Israel y cómo lo describe el Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta, mis queridos hermanos, que el Señor
siempre lleva a la reflexión al pueblo para que puedan darse cuenta de la forma de vida que no agrada al Señor y de la forma de vida que el Señor empieza a obrar de manera sobrenatural para que el pueblo empiece a distinguir lo que es vivir bajo el pecado, bajo la esclavitud, bajo el poder de los egipcios, bajo el poder del faraón, porque esto no es agradable delante de los ojos de Jehová. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, lo que hay acá es para que nosotros podamos recordar como iglesia, como pueblo cristiano, que también somos responsables de recordar, hermano, en el momento en que el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo, de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de aquellos quienes siempre hablan contra la palabra de Dios, contra el poder del evangelio, contra el pueblo de Dios. Tenemos que recordar, hermanos, que un día vivimos en ese mundo de tinieblas, para que nosotros entendamos lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando sobre la advertencia de la levadura. Y la primera verdad que nos está enseñando, mis hermanos, es esta realidad que nos enfoca la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces hoy la palabra del Señor nos está enseñando, mis queridos hermanos, sobre la advertencia de la levadura, y su uso en el Antiguo Testamento es reflexivo para no volver en el pasado. Es reflexivo para no volver en la vida que da el mundo. Es reflexivo para aprender los pensamientos del faraón, que no es nada agradable delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la primera verdad que nos enfoca la bendita palabra del Señor. Pero, mis hermanos, tenemos otra gran verdad para que nosotros sigamos atesorando la bendita palabra del Señor en nuestros corazones. Y la segunda verdad, mis hermanos, lo podemos nosotros encontrar en Mateo capítulo 16 y versículo 11 para ampliar este pensamiento. También lo podemos encontrar en Marcos capítulo 8 y versículo 15. Y tenemos varios pasajes que nos va a ayudar para entender la segunda verdad que hoy nos quiere enseñar la palabra del Señor sobre la advertencia de la levadura. La primera verdad que nos enfocó la palabra de Dios es su uso que se dio en el Antiguo Testamento. Pero la segunda verdad es su aplicación para las doctrinas falsas. Su aplicación para las doctrinas falsas. La levadura, agente de corrupción, es el emblema de las doctrinas perniciosas, de la maldad, de la que nos tenemos que guardar totalmente. Cuando nosotros vemos cada uno de estos versículos, por ejemplo, Mateo 16:11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Hermanos, cuando nosotros vemos esta porción de la palabra del Señor, cuando las personas estaban escuchando a Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo, muchos no lograban percibir el mensaje que había de fondo, el mensaje de salvación, el mensaje de vida espiritual, el mensaje que estaba demandando de arrepentimiento y de cambios y de pensamientos en el corazón de la vida de los humanos, porque estaban oyendo a Jesús solo de manera lógica. Y la palabra del Señor, antes que lógico, es analógico. Y lo que nos está enseñando la palabra del Señor es que la multitud que estaba oyendo a Jesús, cuando escuchaban que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos, pensaban de la levadura material, pero realmente tenía que ver con la creencia de estos grupos religiosos, creencias antidoctrinales, creencias que no concordaban con la Sagrada Escritura, creencias que iban contra la sana doctrina. Cuando nosotros vemos esta verdad,
nos damos cuenta que también no solo abarca lo que era la enseñanza de los religiosos, que eran fariseos, saduceos y escribas, sino también tenemos en Marcos 8:15 que nos describe de esta manera. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Noten lo que enfoca la palabra del Señor. También abarca el aspecto político que involucra lo social, que involucra lo económico, que involucra los aspectos de la vida contemporánea, donde hay líderes políticos que tristemente están llenos de corrupción. Cuando nosotros vemos lo que Jesús estaba enseñando acá, la gente no podía percibir de manera especial, de manera directa, porque no tenían ojos espirituales. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que hoy la palabra del Señor nos está enseñando sobre la advertencia de la levadura, su aplicación para las doctrinas falsas en el aspecto religioso, su aplicación para el aspecto político, para que nosotros tengamos cuidado para ver a la luz de las Escrituras cuál es el mejor orden bíblico agradable delante de Dios para que Jesucristo sea exaltado. Y mis hermanos, en Gálatas, en su capítulo 5 y versículo 9, nos dice esta pequeña porción de la palabra del Señor: un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, tristemente hoy el mundo de la moral relativa, de la política relativa, de la sociedad relativa, mezclando media verdad y media mentira, ha llevado a pique, a la quiebra a muchos países, a muchos líderes. Y esto es lo que nos está recordando la palabra del Señor. Es tan pecaminoso aquel que roba 10 millones de dólares como aquel que roba un centavo. Es tan pecaminoso aquel que roba 10 centavos como aquel que roba 1,000 quetzales. Hermanos, tenemos que ver el concepto bíblico para que nosotros podamos entender las grandes verdades que hay en el fondo de la palabra del Señor. Y entonces tenemos sobre la advertencia de la levadura que hoy nos está enseñando la palabra del Señor, y su aplicación para las doctrinas falsas es para que nosotros distingamos el mundo relativo de cómo se están conduciendo el aspecto religioso, el aspecto político, el aspecto social, que tristemente están desconectados de la bendita palabra del Señor. Pero también tenemos otro aspecto en Mateo capítulo 13 y versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Cuando nosotros leemos este otro pasaje de la palabra del Señor, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, de que estamos advertidos, hermanos, sobre las diferentes formas como puede contaminar la levadura de uno de otro aspecto, un poco de creencia antibíblica de varios aspectos y que influye en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, es desagradable delante del Señor. Pero este otro aspecto de Mateo capítulo 13, versículo 33, ha sido diversamente a veces interpretada de manera extrema, pero podemos darnos cuenta nosotros, mis hermanos, que ciertos comentaristas a veces han creído ver que hay una imagen de influencia que satura de manera fuerte lo que es el evangelio, de manera positiva en un aspecto global. Si bien es cierto que hay algo de verdad en esta frase, pero tenemos que tener mucho cuidado por el contexto que lo dice. Y entonces viene la palabra del Señor. Nos tenemos que dar cuenta que nos está enfocando de una manera quizás escondida, que penetra en todos los medios y por toda la tierra entera, involucrando a la iglesia. Y está la advertencia escrita en la palabra del Señor, pero hay grandes verdades bíblicas para que nosotros podamos tener ciertas precauciones. Colosenses en su capítulo 1 y versículo 16 nos recuerda:
porque en él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Aunque para muchos pareciera que el mundo está en caos, pero siempre está el mensaje de esperanza en medio del caos, en medio de toda corrupción, para que nosotros entendamos, mis hermanos, que la iglesia es responsable en ser luz para las naciones, en ser luz para el mundo. Y entonces la palabra del Señor nos está enseñando sobre la advertencia de la levadura. Y hemos aprendido dos verdades ya, su uso en el Antiguo Testamento, pero también su aplicación para las doctrinas falsas, para no caer en el mundo relativo, sino ser sabios a la luz de la palabra de Dios, para tener precaución con los extremos que pueden dañar el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y mis hermanos, quiero llevarles a otra verdad. La otra tercera verdad que hoy nos puede enseñar la bendita palabra del Señor sobre la advertencia de la levadura, también nos enseña esta otra verdad, que la ausencia de la levadura simboliza la pureza doctrinal. Esta es otra verdad que hay en el fondo de la palabra de Dios, que simboliza la pureza doctrinal. Cuando nosotros vemos esta verdad, la ausencia de la levadura sí simboliza la pureza que Dios demanda de sus servidores, de sus siervos, de sus esclavos, de sus hijos, de su congregación, de sus iglesias. Es para que nosotros comprendamos el enfoque bíblico. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6 al versículo 8 nos dice de esta manera: no es bueno vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque Señor nos lleva a la reflexión de la gran responsabilidad que tenemos, que la ausencia de la levadura simboliza la pureza doctrinal que es agradable delante de Dios, que lo atesoremos en nuestro corazón, que nosotros nos deleitemos con la palabra de Dios para ver si lo que piensa fulano, sultano, mengano, cierta agrupación, de verdad está a la luz de la Biblia o no está a la luz de la Biblia. Y aunque su papá, su mamá, su abuelo, sus parientes crean en cosas relativas, nosotros somos llamados para que como iglesia entendamos que la ausencia de la levadura simboliza la pureza doctrinal que Dios demanda a la iglesia. Cuando usted ve en ambos bandos políticos hay muchas frases relativas. Cuando usted ve en muchos métodos de estudios hay muchas frases relativas. Cuando usted ve en cualquier medio que usted se da cuenta que hay en el mundo, hay muchas frases relativas. Solo la palabra de Dios nos va a ayudar para detectar la pureza, la verdad, para que nosotros entendamos, hermanos, que Dios espera de su iglesia lo que es sinceridad, lo que es verdad, lo que es agradable delante del Señor. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que en todos los otros pasajes bíblicos, la levadura es consistentemente un símbolo de iniquidad, de la misma manera que la cizaña se mezcla con el trigo hasta la siega. Pero tenemos que entender, mis hermanos, que Mateo en su capítulo 13, versículo 24 al versículo 30, nos ayuda a ampliar este concepto, que la ausencia de la levadura simboliza la pureza doctrinal. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró
buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Así la levadura introducida en la harina produce un fermento de corrupción que irá en aumento hasta la apostasía y el juicio que ha de caer sobre esta tierra. Cuando nosotros vemos lo que hay en Mateo capítulo 24, versículo 12, nos ayuda a entender lo que acá está sucediendo. Y noten lo que dice la palabra del Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos de la sociedad ahora ya no creen en nada. Por tanto, término relativo. Ya no creen en las iglesias, ya no creen en los pastores, ya no creen de tanta inmoralidad, de tanta corrupción, ya no creen en lo que dicen los religiosos. Pero esto solo como advertencia, hermanos, que en medio de toda sombra de tiniebla siempre está la pureza doctrinal en la bendita palabra de Dios, pero también demandada a la iglesia para que la iglesia analice, reflexione, piense que todo lo que crea deba de estar cimentado a la luz de la palabra del Señor, porque el Señor demanda de pureza doctrinal para su iglesia. Y entonces, esto es lo que nos enfoca esta parábola. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3 nos dice de esta manera: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El mundo va de mal en peor. Cuando nosotros vemos todo lo que es enseñanza contra los apóstoles, contra la palabra del Señor, va a ir en aumento. Hay de aquellos que cayeron en el mundo relativo y estuvieron influenciados por estas corrientes diabólicas que contradicen la bendita palabra de Dios. Y hermanos, se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, así está escrito. Pero tenemos que entender que en este sentido es usado por Pablo en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6 al versículo 8. No es bueno vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La Pascua, los judíos sabían es el significado de esta palabra. A nosotros quizás a veces nos cuesta entender porque no estuvimos en experiencia, en carne de la cultura judía, pero tiene que ver con el acto de redención divina por la sangre del Cordero, cuando ellos no murieron, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Pero esto solo nos lleva al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por el mundo, para el mundo, que declara la justicia divina, porque el Señor va a tener que salvar a aquellos quienes son de su pueblo.
Y entonces, mis hermanos, Gálatas en su capítulo 5 y versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa, por lo que es a veces inválida las exageraciones a veces de ciertos textos bíblicos. Tenemos que entender, hermanos, que la interpretación optimista de que el evangelio va a tener apogeo en todos los sentidos es muy extremista por todo lo que estamos viendo. Pero también tenemos que ver que sin dudar del poder del evangelio transformador que será predicado para alcanzar al pecador, siempre es una realidad y siempre habrá un remanente, así como lo hubo en el Antiguo Testamento. La parábola de la cizaña y la de la levadura muestran diferentes aspectos de la misma realidad. El proceso de corrupción conducente a la apostasía en el seno del testimonio de la iglesia en la tierra, hasta la intervención del Señor en juicio sobre una cristiandad muchas veces corrompida por ideas relativas, otras veces fiel porque están al tanto de la palabra de Dios. Siempre habrá un remanente fiel para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esta bendita palabra del Señor nos ayuda a entender los textos bíblicos que tenemos. Por ejemplo, en Lucas, en su capítulo 18, versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Primera Timoteo, capítulo 4 y versículo 1 nos dice de esta manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera Timoteo capítulo 4 y versículo 2 nos dice de esta manera: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizado la conciencia, engañarán a los hombres. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 1 al versículo 5 nos dice de esta manera: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A todos estos evita, dice la palabra del Señor. Así, hasta que todo fue leudado en un lugar de significar, en lugar de significar que todo el mundo será ganado para el evangelio, tiene un significado diametralmente opuesto. Pero recordemos que el evangelio será predicado en todo el mundo, pero la respuesta a ella por regla general será negativa. Pero habrán pocos que recibirán a Jesucristo como su Señor y Salvador en medio de las tinieblas, porque el poder del evangelio sigue siendo transformador. Y hermanos, el enfoque de la palabra del Señor que hoy nos está enseñando estas grandes verdades es para que nosotros aprendamos estas tres grandes verdades que hoy nos ha enseñado sobre la advertencia de la levadura, su uso en el Antiguo Testamento, pero también su aplicación para las doctrinas falsas. Pero también nos enseña a la iglesia que su ausencia de la levadura, simboliza la pureza doctrinal. Y la iglesia está llamada para reflexionar en cada sermón, para reflexionar en cada mensaje, ya sea devocional, evangelístico, ya sea un sermón con cualquier estructura.
Cada miembro de cada iglesia tiene que recapacitar para ir a tomar su Biblia, ir a investigar en su casa si de verdad es cierto o no es cierto, respetando el contexto y la estructura literaria del texto bíblico para no caer en manos del enemigo. Sea quien fuera el pastor, la iglesia tiene la responsabilidad de escudriñar la escritura para ver que si lo que se predica, lo que se enseña es cierto o no es cierto. Pero tengamos cuidado, hermanos, con tantas filosofías, tanta mediocridad de conceptos religiosos que mezclan la verdad con la mentira, engañando a muchos miembros de las iglesias. Y esto nos está enfocando hoy la bendita palabra del Señor sobre la advertencia de la levadura. Su uso en el Antiguo Testamento, su aplicación para las doctrinas falsas. La ausencia de la levadura simboliza la pureza doctrinal para que la iglesia pueda deleitarse solo en la bendita palabra de Dios, como lo hacía el salmista David. Cuánto me gozo y me deleito en tu ley, Señor. De día y de noche medito en ella, para que veamos, para que escudriñemos, para que detectemos lo falso y lo verdadero, para que seamos responsables de nuestras creencias, si están a la luz de la Biblia o no están a la luz de la Biblia. Pero la ausencia de la levadura simboliza la pureza doctrinal divina para que la palabra de Dios sea glorificada. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.